derritido. Raba, raba, saca, raba, iramansa, irararaba, saca, huiraba, saca, raba, saca. Hay poder, hay poder, hay poder para los incrédulos. Quieren que vaya a esta iglesia. Ahí está, ahí está, caballo. Ahí está, mover de generaciones. Ahí está, ahí está, ahí está, Rabá. Levanta la mano, levanta la mano. Ahí se están rompiendo las cadenas. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Rabababa que va estutua. Rabababa y se que tenemos que te rubaba. Se que tenemos que va estucura. Rabababa. Subirlo aquí vaya man yo visto ahí tú. Subir ahí a voy a yo ya visto ahí no hay. Yo estoy encantado y ahí a monstruo que hay tu hija. Esto que va a moquiwa. Su imagen, su rama y su coma. Hoy se rompe la cadena. Hoy tú entras en el ojo de la tormenta. Pero en el ojo Dios te trae paz. En el ojo Dios te restaura. Dios te levanta. Dios rompe cadena en tu corazón, en tu mente. Muchos dijeron que no, pero yo voy a hacer cosas grandes contigo. Porque Dios te llama a creer. Hay gente que no entiende. Y donde tú estás abajo, hay gente que te critica. Hay gente que te maldice. Pero aquí hay un pueblo que te bendice. Aquí hay un pueblo que te dice que hoy se acabó los huesos secos en tu vida. Se acabaron los huesos secos. Hoy sale con unción. Hoy sale con autoridad. Cuando lo cree conmigo en esta noche. Levanta la mano, levanta la mano. Dile en este día. Repite conmigo, en este día. Se acabó el abuso. Dile, se acabó el abuso, diablo. Diablo mentiroso, se acabó. Se rompe la cadena. Sai, suba. Sai, cubana. Camasaka. Suéltalo. Suelta, jamás que. Tú eres libre por la palabra. Yo siento a Dios en esta noche. ¿Quién dijo que tú no tienes vida? ¿Quién dijo que la calle te necesita? ¿Quién dice que tú tienes felicidad cuando estás en la calle? ¿Quién dice que tú tienes autoridad cuando tú estás en la calle? Yo tengo noticias para ti. Hay un propósito de Dios contigo. No corras. No corras, porque veo poco tiempo en tu vida si corres. Pero si te mantiene el evangelio, yo veo éxitos. Yo te veo predicando la palabra. Yo te veo trepar los púlpitos. Yo te veo reprender tanta mozoquita. Ay, yo siento el poder. Si te sales del evangelio, se te mueren los huesos. Si te sales del evangelio, escucha bien, no te estoy hablando a tu carne, no estoy hablando a tu alma. Ahora mismo estoy hablando a tu Santo Espíritu, porque Dios tiene cosas grandes. Dios quiere revelarte cosas. Dios te va a usar como instrumento. Dios te va a usar para que tú lleves la palabra a tu familia. Dios te va a llevar a los otros amigos. Dios. Ay, Dios mío, yo siento el poder de Dios en esta casa. Levanta tu mano, levanta tu mano. Hoy tú no conoces lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no conoces lo que Dios te está diciendo. Pero yo voy a ser testigo. El pastor va a ser testigo. Lo que Dios va a hacer contigo. Dile pensamiento. Pensamiento, dile. Pensamiento de maldito vicio. Pensamiento de cigarrillo,
pensamiento se va hoy porque yo ando. Subimos como. Se que voy a su coma. Se que voy a uso. Abre tu boca. Abre tu boca. Cierra tus ojos. Abre la boca. Recibe Espíritu Santo ahora. Espíritu Santo ahora. Tú eres de Dios. Olvídate lo que el enemigo te ponga en tu cama. Eso quema. Bueno, estamos en batalla. Pero tú no entiendes. Estamos aquí en crisis. Aquí hay 9-11. Aleluya. El enemigo lo que te quiere es tu cabeza. El enemigo lo que quiere es destruirte. Pero yo tengo noticias para ti, diablo sucio. Se te cayeron los pantalones en este día diciendo, porque los demonios, los espíritus que lo atacan, hoy se van metiendo contigo, diablo mentiroso. Porque eres libre, porque se rompen las cadenas. Hay iglesia, comienza a alabar a Dios. Él recibe poder. Oh, mi alma alaba a Dios. Este es el día, varón de Dios, se acabó. Yo siento el poder de Dios. Dame un abrazo acá. No lo cojas como abrazo de evangelista o ministro. Cógelo como un abrazo de padre. Cógelo como el abrazo que te hace falta. Oh, mi alma alaba a Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Por eso el enemigo le ha hecho guerra a esta iglesia. Porque cuando entran los adictos, salen libres por la palabra. Cuando entra la prostituta, cuando entra el que está en la esquina, recibe poder. Yo siento el poder de Dios. Todo aquel que necesita la oración, corre, corre. Yo quiero cijar esto en esta noche. Corre para el púlpito. Dios va a seguir dándote, aleluya, fortaleza. Aleluya. El tiempo de cachar los guantes. Yo sé que tú no llevas mucho tiempo, pero en lo poco Dios quiere ser grande. Aleluya. Tú eres uno que Dios nos quiere poner al frente como cabeza y no como cola. Ay, yo siento el poder de Dios, pastor. Oh, mi alma, yo siento el poder de Dios. Aleluya. A mí que se me llene la iglesia el día que Dios quiera que yo pastoree de prostitutas, de gente que estuvieron confinados, o que sean traficantes de drogas, o que fueron hombres marcados por el maldito vicio, pero que entiendan que hay un proceso, y en el proceso se levantan los evangelistas, en el proceso se levantan los pastores, los profetas, en el proceso se levantan los maestros, en el proceso tú recibes. Espíritu Santo, levanta tu mano. A la casa de Dios tú siempre se está invitado. En la casa de Dios tú no tienes que preguntar si puedo venir o no, porque aquí que Dios te quiere. Se te puede cerrar la iglesia tuya, pero aquí hay una iglesia que te levanta las manos. Aquí hay una iglesia que te quiere dar palabras. Aleluya. Lo que no hicieron mañana lo quiero pasar aquí contigo. Levanta las manos si puedes ahora. Ay, yo siento el poder de Dios en esta casa. Tu familia, tus hijos, tu esposa. Yo soy el que los mantengo. Yo soy el que los tengo de pie. Cuando tú dices, ¿cómo voy a poner esto? Soy yo que envío. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuidado con el símbolo que tú pones por tu alrededor. El círculo que tú algunas veces entras no es el círculo donde Dios te quiere.
Por eso te levantas y te caes. Te levantas y te caes. Te estoy guardando, dice Dios. Pero ten cuidado que en una caída no te puedas levantar, porque vas a quedar paralizado. ¿Por qué? Porque estás jangueando ante yo no quiero que tú janguees. Hay gente que dice que está contigo, pero quiere tu esposa, quiere tu hogar. Hay gente que... Yo siento el poder de Dios. Lo que quiere hacer esta gente es destruir. No corras más. No corras más. Te ha guardado, mi misericordia es grande. Oye, hoy Dios está hablando fuerte. Pero hay poder en el nombre de Jesús. No es la primera vez que Dios te habla. Y no va a ser la última. Porque todavía tú no has terminado tu proceso. En tu proceso tienes que llorar. En tu proceso tienes que pasar por desánimo. En tu proceso se van a levantar contra ti. Pero cuando tú logres el proceso, tú vas a ver la gloria de Dios. En tu proceso, igualmente, cuando tú estás en la escuela, están pasando muchas clases. Y en el proceso, aleluya, el maestro no te puede dar las contestaciones de las preguntas. Pero cuando llega Dios a tu vida, viene siendo las tormentas, que tú tienes que estudiar de las tormentas y entender que cuando llegue el examen, tú vas a lograrlo. Esta vez se acabó el abuso del diablo. Esta vez tú no andas solo, porque andan tres contigo, que son uno, que se llama el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy tú recibes la triple unción de Santo Espíritu. Sé que aquí va su prima. Y sienta a Dios, dale un abrazo a este hombre. Levanta tu mano. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Una alma para Cristo. Una alma más para Cristo. Alaba a Dios. Por eso el enemigo está agitando Génesis hoy. Porque cuando llegan las almas a esta iglesia, no se pueden detener, tienen que recibir poder, tienen que recibir el Espíritu Santo. Alaba, oh mi alma, alaba a Dios. Hey, ¿cuántos pueden darle un aplauso a Dios por esta alma? Escucha bien, a Dios no le importa, y a mí tampoco me importa lo que tú has hecho en la calle. A mí no me interesa la droga que consumiste, a mí no me interesa los tatuajes ni las pantallas, a mí no me interesa la droga que moviste. A mí lo que me interesa es que tú mantengas tus pies en esta casa, que tú mantengas tus pies en la casa de Dios, porque yo te garantizo que Dios va a hacer cosas grandes también contigo. Dios te va a usar poderosamente cuando lo creen conmigo, pueblo, en esta hora. Hay gente que defiende estas cosas, pero yo le estoy hablando no a su carne ni a su alma, yo le estoy hablando a su espíritu. Y cuando yo le hablo a su espíritu, como la autoridad que Dios me ha dado, se tienen que romper las cadenas, se tiene que podrir el yugo. ¿Cuánto podemos alabar la gloria de Dios en esta hora? Espíritu Santo, ¿cuánto creen que Dios puede tocar a este joven? Lo siento a Dios.